se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. De esta hora para poder estamos hablando del descanso, así de que vamos a tener el cuidado allí con eso. Acompáñenme por favor para que podamos orar a nuestro Dios antes de poder iniciar con el tema de esta hora. Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, en este momento, Señor, que vamos a abrir tu palabra, a estudiarla. Queremos suplicar tu presencia, tu intervención, para que podamos hacer una interpretación clara de ella, de tal manera que podamos hacer uso de tu palabra, no solamente siendo oidores, sino hacedores de ella en nuestra vida diaria. Acompáñanos, bendice a los que estamos presentes, Señor, te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos llegando ya a la culminación de esta serie que le hemos titulado El descanso como hábito de vida. Si usted va al libro de eventos de los últimos días, hay un capítulo hablando en relación a los hábitos del remanente y precisamente se destacan allí los principios de salud. Por eso es que esta serie de salud le hemos titulado así, el descanso como hábito en la vida diaria. La Reforma Pro Salud es bastante amplia, pero estamos llegando al final casi de esta serie, por eso es de que a esta le hemos puesto como título El descanso en los asuntos espirituales. Vamos a ir antes de que vayamos y demos inicio con los textos de la Biblia, el espíritu de profecía, antes de que podamos adentrarnos a este tema, es válido o es bien que podamos hacer un recordatorio solamente en cuanto al significado de la palabra descanso, y esto fue dentro de uno de los primeros temas. Nosotros hablamos de ciertas definiciones, ¿verdad? Y estábamos mencionando 3 acepciones. Hermanita Beatriz, parece que se le cayó la llamada o se le cortó, pero vamos a esperar un segundo a ver, porque se le cayó la llamadita a la hermana Beatriz, parece, pero bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a seguir adelante en sus caminos. Que nosotros podamos aprender de todo lo que nuestra hermanita nos trae. Ojalá que nosotros lo pongamos en práctica. Adelante, hermana Beatriz. Bueno, a veces nosotros Beatriz somos... está fuera del modo ya. Ya. ¿Aló? Ok. Sí, creo que me cayó la llamada, ya estamos, perdón. Sí, adelante. Sí, ok. Bueno, entonces estábamos hablando de que vamos a recordar de que la palabra descanso tiene por lo menos 3 acepciones. Una que hace referencia
al asiento sobre el que se apoya o afirma algo, dice el diccionario. La otra excepción sería que es utilizada como un sueño, descanso por la noche, y la otra tenía que ver con pausa. Bueno, solamente hacemos ese recordatorio porque hoy vamos a estar hablando precisamente de las pausas. Dice el libro de Marcos, en el libro Marcos capítulo 6, verso 31, Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Marcos 6:31, esta es la versión Reina Valera. En la versión traducción en lenguaje actual, Marcos 6:31 dice así: entonces Jesús les dijo, está hablando de sus discípulos, vengan, vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas. Y Marcos 6:31, en la Biblia Dios habla hoy, dice, Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Esto vamos a utilizar como texto clave para la temática de esta hora. Y vamos a enfocarnos hoy, hermanos, únicamente, hoy no vamos a tener muchos textos de ciencia, sino más bien vamos a enfocarnos en la parte espiritual de este principio físico. En el libro de Levíticos, en el capítulo 26, del 3 al 6, el descanso, hermanos, el acto de dormir, está considerado como una bendición. Escucha aquí, Éxodo, o más bien Levítico, capítulo 26, versículo del 3 al 6, dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus producciones y el árbol del campo dará su fruto. Y la trilla os alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan en hartura, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y el verso 6 dice, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y no pasará por vuestro país la espada. Hermanos, el capítulo 26 en el libro de Levíticos está hablando de bendiciones que iban a ocurrir en el pueblo de Israel, que alcanza también para nuestros tiempos, pero si ellos andaban en los decretos de Dios y guardaban los mandamientos de Dios. Y el verso 6, hablando precisamente de ese acto del descanso y del dormir, dice, y usted va a dormir y no va a haber quien os espante. Está hablando de que es una bendición cuando se le obedece a Dios. El libro de Salmo capítulo 127, verso 2, el descanso aquí, hermanos, en este versículo es considerado como un don que Dios le da a quienes Él ama. Por eso el salmista David dice, por demás os es madrugar a levantaros, el veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esta es la versión Reina Valera 1909. En la traducción actual, este versículo suena así. Escucha aquí cómo dice en la traducción actual. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Entonces, el descanso, hermanos, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, es considerado como una bendición, y el descanso, ese sueño tranquilo, también es considerado como un don de Dios. Pero bueno, vamos a ver algunos textos más, porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras, vamos a ver algunas de las causas de la falta del sueño. La semana pasada estuvimos hablando precisamente por qué es que no podemos dormir, y estuvimos hablando y tocamos o trajimos más bien mucha investigación científica de por qué no podemos dormir, por qué no se concilia el sueño, de esos ruidos mentales. Pero vamos a ir a las Sagradas Escrituras ahora para ver qué dice la palabra de Dios en relación a esto, porque es interesante, hermanos, ver o notar cómo las Sagradas Escrituras hablan mucho en relación al sueño y al descanso. Entonces, ¿por qué, dice la Biblia,
es de que falta el sueño. Número 1, tendríamos que ir al libro de Esther, capítulo 6, versículo 1. ¿Por qué es una de las causas por qué no podemos dormir? Puede ser por exceso de responsabilidades en el trabajo o en el ministerio, porque recuerde que hoy vamos a enfocarnos en ese aspecto espiritual de trabajo en la obra de Dios, ¿sí? Puede ser responsabilidad en el trabajo o en el ministerio. Y entonces aquí vemos en el libro de Esther, capítulo 6, verso 1, que al rey Asuero, aquí dice en la Biblia, se le fue el sueño. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 5, el apóstol San Pablo dice que por el trabajo en el ministerio, en la obra de Dios, dice él pasaba vigilias, es decir, no dormía, estuvo en azotes, estuvo en ayunos, así es de que el exceso de responsabilidades dentro del ministerio, en el trabajo, puede ser una de las causas de la falta del sueño. Escuche aquí. Número 2, puede ser porque hay temor por no guardar la palabra. Y esto vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, versos 65 al 67. Se habla allí, estoy sintetizando esos textos, usted puede ir a la palabra de Dios y leer todo lo que estamos mencionando aquí, Deuteronomios capítulo 28, 65 al 67, dice, estarás temeroso de noche y de día, y aún entre las mismas gentes, dice, no descansarás. Es decir, va a venir un temor, un miedo, pero no solamente porque uno está solo durmiendo o en un cuarto en la noche solo, dice, aunque esté rodeado de gente, dice el libro de Deuteronomios, dice, aunque esté rodeado de gente, usted va a sentir temor y miedo, pero le precede, desde luego, a una desobediencia a la palabra de Dios. Bastante interesante. Número 3, otra de las causas. Puede ser por pecado y malicia en el corazón. Mire cómo habla las Sagradas Escrituras. Proverbios capítulo 4, verso 16, dice que hay personas que no duermen si no hacen mal. ¿Por qué? Dice, pierden el sueño, si no han hecho caer. Porque en la mente se está tramando siempre. Así de que una de las causas dichos en la palabra de Dios es por pecado y por malicia en el corazón. Pero hay otra causa, y esta es por motivos de conciencia y remordimiento. El salmista David en el Salmo 16, verso 7, dice, fíjese lo que dice este texto, aún en las noches me enseña mi conciencia. Mis riñones, hay otras versiones que dicen, aún en las noches me enseña mi conciencia. Es decir, todos esos pensamientos y no me dejan dormir. El libro de Daniel capítulo 6, versos 16 al 19, recuenta la historia aquí del rey Darío, ¿verdad? Dice, en el foso de los leones, luego el rey Darío se fue a su palacio y se acostó y ayunó, más bien, es decir, no comió nada y se acostó así, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y dice el libro de Daniel, y se le fue el sueño. Entonces podemos ver motivos de conciencia, remordimiento, había caído sí en una trampa, pero eso estaba en su mente y por eso no podía dormir. Otra de las causas pueden ser por dolores o enfermedad. Y de esto estudiamos la semana pasada, pero ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras. Por dolor o enfermedad, dice la Biblia, también se va el sueño. Entonces, el libro de Job, en el capítulo 7, versos 4 y 5, dice Job, cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Y mide mi corazón la noche, y estoy harto de devaneos hasta el alba. Ahora, la Biblia de las Américas dice, estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. Eso que se cita en Reina Valera, estoy harto de devaneos hasta el alba,
En otra versión, para poder aclarar un poquito más, dice, estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. Eso es un insomnio, eso es una falta de sueño. Y no podemos dormir y estamos dando vueltas y vueltas. Pero dice, cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me voy a levantar? Y no puedo dormir y me doy vueltas continuamente hasta el amanecer. El verso 5 dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y el capítulo 30 del libro de Job, 30:17, dice, de noche taladra sobre mí mis huesos y mis pulsos no reposan. Traía dolor, había enfermedad y el sueño se va. Pero hay otra de las causas que muestra las Sagradas Escrituras, y es por la codicia y la avaricia. Y entonces citamos el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 12, dice, dulce es el sueño del trabajador, ora coma mucho o poco, mas al rico no le deja dormir la hartura. Mucho dinero, hermanos, o quizá por la codicia, como estamos mencionando, codicia y avaricia, también se puede ir el sueño por eso. Y vamos a ver una causa más, y esta tiene que ver con la inquietud de nuestro espíritu o el abatimiento, en el alma. Y entonces citamos el libro de Daniel capítulo 2, versos del 1 al 3, dice, y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu, y su sueño entonces se huyó de él. Así de que hay una inquietud ahí de espíritu, hay un abatimiento, y el sueño se puede ir por eso. Esas son las causas, hermanos, que presentan las Sagradas Escrituras, por qué falta el sueño o por qué viene esa ausencia de sueño, ese insomnio. Pero bueno, ahora vamos a pasar a otra sección. Y vamos a mencionar, hermanos, vamos a ir al espíritu de profecía ahora. Vamos a citar algunos textos que hablan en relación al descanso o la falta de sueño desde el punto de vista espiritual, y esperando, hermanos, esto nos puede ayudar a nosotros a discernir o a aceptar cuando se trata de un problema de sueño que va a afectar nuestra salud definitivamente, o cuando se trata de un asunto espiritual. Son dos cosas muy diferentes. Hermanos, la mensajera del Señor tenía bastante claro estos dos conceptos, o estas dos formas por las cuales se puede perder el sueño. Uno puede ser por un asunto espiritual, y ya hemos hablado, o se han mencionado algunos ejemplos mientras estudiábamos esta serie, este estudio, que puede hablarnos el Espíritu Santo, que puede haber una necesidad de oración, que puede haber una necesidad del estudio de la palabra de Dios, pero tenemos que hacer una diferenciación, tener bien claro, hermanos, poder discernir cuándo es un momento espiritual y cuándo estamos presentando un problema de sueño. Por eso, la mensajera del Señor tenía bastante claro esto, y ella le daba el nombre que le correspondía. Por eso vamos a analizar algunos textos que tienen que ver con esa situación que ella precisamente estaba atravesando. En uno de los textos, que no tengo aquí precisamente la cita en este momento para darlo de forma textual, pero ella menciona en uno de los textos que ella nunca predicaba algo o enseñaba algo que ella no estuviese viviendo. Así de que es bastante clara en estos textos que se escriben. Estos textos tienen que ver con los hábitos de sueño que la mensajera tenía, tanto para dormir como para poder despertarse. Voy a repetir aquí, estos textos tienen que ver con los hábitos de sueño que la mensajera tenía, tanto para dormir como para despertarse. Y la primera de ellas la vamos a encontrar en el libro Mensaje Selecto, tomo 3, página 130, párrafo 2. Fue escrito en julio 15 de 1892. Y dice así el texto: esta semana
he podido comenzar a escribir sobre la vida de Cristo. Hermanos, en esta época, julio 15 del 1892, ella estaba escribiendo, usted puede ir a Mensajes Selectos, ahí, tomo 3, página 130, y ver todo el contexto o todo el capítulo de lo que viene hablando. Ella estaba escribiendo en esa época el libro Deseado de todas las gentes. Y por eso es que este texto comienza diciendo así: esta semana, dice, he podido comenzar a escribir sobre la vida de Cristo, deseado de todas las gentes. Oh, cuán deficiente, cuán incapaz soy de expresar las cosas que arden en mi alma con referencia a la misión de Cristo. Apenas, dice, me he atrevido a iniciar la tarea. Esta es tan abarcante. ¿Y qué diré? ¿Y qué dejaré de decir? Y escuche cómo termina esta primera parte. Me paso las noches en vela, rogándole al Señor que el Espíritu Santo venga sobre mí y que permanezca en mí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la mensajera del Señor? Dice, me paso en vela, es decir, no duermo durante las noches. Pero ahora podemos identificar por qué no dormía ella. Este es un asunto espiritual. Dice, me paso las noches en vela, no duermo, estoy en vigilia, porque le estoy rogando al Señor que el Espíritu Santo venga sobre mí y que permanezca en mí. Esta era la sensación o la petición, hermanos, de la mensajera del Señor en esta época que ella estaba escribiendo el deseado de todas las gentes. Ahora, seguimos ahí en esa página. En mayo 23 de 1893, ahora comienza a decir, y ahora esto tiene que ver con el hábito de a qué hora se despertaba ella. Escucha aquí, mayo 23 de 1893, este texto en la página 130, Mensajes Selectos, tomo 3, dice, la mañana estaba nublada, o está nublada, perdón, y llueve. He estado escribiendo acerca de la vida de Cristo desde las 4 de la mañana. Oh, dice, que el Espíritu Santo descanse sobre mí y permanezca en mí, a fin de que mi pluma pueda usar las palabras que el Señor le agradó darme en su gran misericordia y amor. ¿A qué horas? Dice este texto que ella estaba despierta. Dice, estaba escribiendo desde las 4 de la mañana. Imagínense, 4 de la mañana ella ya estaba escribiendo. Seguimos ahora en la página 134, párrafo 2 del mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 3. Esto fue escrito julio 29 de 1897. Y dice este texto, me despierto a las 2:30 de la madrugada y ofrezco mi oración a Dios en el nombre de Cristo. Bastante interesante, ¿verdad? A veces se despertaba a las 4 de la mañana para poder escribir. Podemos decir que este es un asunto espiritual. Se desvelaba, velaba, pasaba vigilia durante la noche porque era un asunto espiritual. Estaba clamando por el Espíritu Santo. 4 de la mañana escribiendo, que esos libros, hermanos, que hasta hoy podemos tener esa bendición de tenerlos. Y en otras ocasiones se despertaba a las 2:30 de la madrugada. Hermanos, hablando de esto, podemos decir, en base a lo que hemos estudiado hasta aquí, pues está rompiendo los parámetros, pues están rompiendo los principios físicos. Desvelarse, pararse a las 4 de la mañana y 2 de la mañana, 2:30 de la madrugada. Podríamos decir que se están violando los principios físicos. Ahora, sigue diciendo este texto, pero recuerde que estaba aquí en un contexto espiritual. Ahora, 2:30 de la madrugada se despierta, ofrezco mi oración a Dios en el nombre de Cristo, y lo que sigue, hermanos, nos da a entender que aunque ella estaba parándose a esa hora, y aunque era la mensajera del Señor, esto iba a tener una repercusión en su salud. Escucha lo que sigue diciendo aquí. Estoy débil en fuerza física, mi cabeza no está libre de dolor, mi ojo izquierdo me molesta. Interesante, hermanos, bastante interesante. Ahora, sigue diciendo, al escribir acerca de la vida de Cristo, me siento profundamente emocionada. Esta era la época que estaba escribiendo el deseo de todas las gentes. Me olvido de respirar como debo.
No puedo soportar la intensidad de sentimientos que me dominan al pensar en lo que Cristo sufrió en nuestro mundo. Ahora, hermanos, estos son los aspectos espirituales y precisamente, aunque se desvelaba y aunque se levantaba muy de madrugada, eran asuntos espirituales y ella los reconocía como tal. Pero ahora vamos a ir al otro lado. Vamos a ir al otro lado, que cuando ella tenía esa ausencia de sueño, también lo sabía reconocer. Y vamos a ir al libro Mujer de Visión, página 120, párrafo 6. Escucha aquí que dice, Mujer de Visión, página 120, párrafo 6. Yo me había acostado enferma y durante varias horas no pude dormir por la ansiedad. Sentía que me faltaba el aire. Aunque estaba durmiendo en un dormitorio amplio, me levanté y abrí la puerta que daba a un pasillo amplio e inmediatamente me sentí aliviada y dormí pronto. Aquí, hermanos, el asunto por el cual ella no podía dormir no era porque era un asunto espiritual. Aquí está reconociendo que ella estaba enferma y que tenía ansiedad, y cuando uno está ansioso, hermanos, uno no puede descansar. Sin embargo, aquí se aplica también otro principio físico. Por eso es hermoso estudiarlo bajo la palabra de Dios y ver o considerar que la Reforma Pro Salud es bastante amplia. No solamente trata el asunto de la alimentación, sino trata también el asunto del descanso, pero también trata el asunto de una ventilación mientras estamos durmiendo. Ahora, en este momento, dice aquí, cuando ella abre la puerta, no la ventana estaba abierta, pero la puerta de la recámara se abre para que ese aire que está en el cuarto contiguo pueda entrar y ventilar el cuarto de ella. Entonces, ahora dice, ya me siento aliviada y dormí pronto. Pero ahí hacemos otra vez el recalco, estaba enferma y había ansiedad. Vamos al libro Cada Día con Dios, página 175, párrafo 2. Dice, dormí muy poco la noche pasada. Escucha aquí. Dormí muy poco la noche pasada. Traté de mirar a Jesús, de ponerme en las manos del gran médico, y él ha dicho, bástate mi gracia. La gracia de Cristo induce a los hombres a pronunciar palabras acertadas en todas circunstancias. El sufrimiento físico no excusa las acciones anticristianas. Hermanos, recuerde que cuando uno no duerme bien, y esto ya lo estudiamos anteriormente, cuando uno no duerme bien, una de las consecuencias que va a venir va a ser a nivel de conducta. Mi conducta, mi temperamento se va a alterar. Sin embargo, aquí en el libro Cada Día con Dios dice que el sufrimiento físico o cualquier reacción que uno pueda tener, dice, no excusa las acciones anticristianas. Pero ella comienza diciendo, la verdad es que dormí muy poco la noche pasada. Ahora, allí mismo, en la página 175, en el párrafo que sigue, Cada Día con Dios, dice, durante estas horas de insomnio, quiere decir, mire, dormí muy poco la noche pasada, pero ella no está hablando aquí de un asunto espiritual. Ella le da el nombre que le corresponde y es insomnio. Durante estas horas de insomnio, el tema de la victoria era el motivo central de mis pensamientos. Al que venciere, declara el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, que en ese momento que ella no podía dormir, en ese momento que ella tenía insomnio, ocupaba su mente en asuntos espirituales y clamaba a Dios. Y dice, trataba de concentrar su mente en esos pensamientos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Trataba, dice aquí en el texto, en el párrafo anterior, trataba de mirar a Jesús y de ponerse en las manos del gran médico. Pero ella estaba teniendo un problema para dormir en ese momento. Ahora, salimos entonces de estos textos y vamos a hablar ahora
de algunos consejos que da el espíritu de profecía para aquellos, yo pienso que es para todos, porque creo que todos debemos de desarrollarnos aquí en esta obra que Dios nos ha encomendado. Y el texto hace un llamado precisamente a estos siervos que están trabajando en la obra médica misionera. Y usted puede decir, bueno, entonces eso no se adapta para mí, esto será para el hermano, para la otra hermana, pero recuerde que el espíritu de profecía dice que hemos llegado a un tiempo en el que cada miembro de iglesia debe estar realizando obra médica misionera, así de que este texto nos incluye o nos debería de incluir a todos. Son consejos que vamos a ver a través de la pluma inspirada. Ministerio Médico, página 389, párrafo 1, dice: los que aplican toda su alma a la obra médica misionera, que trabajan incansablemente en peligro, en privaciones, en vigilias, en cansancio y en dolores, corren el riesgo de olvidar que deben ser guardianes fieles de sus propias facultades mentales y físicas. Qué interesante, hermano, porque son siervos, hombres, mujeres que se están desempeñando en el área espiritual, están trabajando en el servicio de Dios. Sin embargo, dice, hay peligros, en esta obra hay peligros, hermanos, hay privaciones, desde luego que sí, hay cansancio, sí hay cansancio, vigilias también, hay momentos, hermanos, que uno tiene mucho que hacer y la tentación quizá, bueno, cuando queremos obedecer a Dios, esto puede ser una tentación, porque ¿qué hago? Esto es una obra de Dios, pero también tengo que descansar, porque recuerde que hay una ley física y es divinamente establecida. ¿Qué hacemos ante esa situación los siervos o los mensajeros de Dios? ¿Obedecemos la ley física o cumplimos? Porque esta es una área espiritual también. Dice el espíritu de profecía: corren el riesgo, estos siervos, estos mensajeros, de olvidar, están corriendo ese riesgo de olvidar que deben ser guardianes fieles de sus propias facultades mentales y físicas. Y no tenemos que olvidarnos. No deben permitirse recargo de trabajo, escucha aquí, pero están llenos de celo y dedicación, y algunas veces actúan imprudentemente, colocando sobre sus hombros una carga muy pesada. Hermanos, ¿es malo? Pregunto, ¿es malo tener un celo y dedicación en la obra de Dios y querer abarcar mucho porque el tiempo se está terminando? ¿Es malo eso? Ahora, Ministerio Médico dice que como hay celo y hay mucha dedicación, podemos llegar a actuar imprudentemente. Hermanos, no podemos contrariar lo que dice Dios, o más bien su palabra no se contradice. Estamos colocando quizás una carga muy pesada sobre nuestro hombro, y a menos, escucha aquí como dice el párrafo 1, página 389, a menos que tales obreros hagan un cambio, el resultado será la enfermedad y el quebranto. Pero ¿cómo es posible? Son siervos de Dios, son mensajeros de Dios y tienen mucho celo y mucho fervor, pero están rompiendo una ley física que es divinamente establecida. Y el resultado, dice el espíritu de profecía, va a ser enfermedad y va a ser quebranto. Ahora, sigue diciendo, párrafo 2, a la vez que los obreros de Dios deben estar llenos de un noble entusiasmo, porque desde luego lo tenemos que estar, y con una decisión de seguir el ejemplo del obrero divino, el gran médico misionero no deben sobrecargarse de muchas cosas en la labor diaria. Recuerde que dijimos que hay 3 formas de poder aplicar el descanso. Número 1, sueño durante la noche, pero también, hermanos, está la pausa. Y aquí vamos a tocar las 2 cosas. Sueño durante la noche, horas regulares para dormir, pero también tenemos que ser vigilantes en el asunto de poder parar y descansar. Recuerde que decía el texto bíblico que leímos al inicio. El mismo Jesús, nuestro Señor Jesús, habló a sus discípulos y dijo, vengan y descansemos. Ahora, si lo hacen, dice aquí, sigue diciendo, pronto dejarán la obra por completo. Es decir, si se recargan mucho en la labor diaria, si lo hacen, dice, pronto dejarán la obra por completo,
quebrantados debido a que han tratado de llevar una carga muy pesada. Hermano mío, este es un mensaje, hermano mío, es correcto que usted haga el mejor uso de las ventajas que Dios le ha dado en esfuerzos dedicados para el alivio de los dolientes y la salvación de las almas. Hermanos, este es un mensaje. Recuerden que cuando se escribía o se daba un mensaje, la mensajera daba el mensaje, era porque este mensaje venía de Dios. Y estos mensajes, dice el Espíritu de Profecía, que fueron dados a ciertas personas en el pasado, corresponden para que nosotros podamos tomar de allí un mensaje para nuestros tiempos. Es bueno, dice aquí, es correcto. A Dios le agrada, hermanos, que hagamos uso de esas ventajas que Dios nos ha dado, que nos esforcemos, que seamos dedicados, pero, termina diciendo, no sacrifique su salud. Somos responsables. Párrafo 3 dice, tenemos un llamamiento tanto más elevado que los egoístas intereses comunes, cuanto los cielos son más altos que la tierra. Desde luego, el llamamiento es grande, es elevado, pero dice, pero este pensamiento no debe inducir a los siervos de Dios, dispuestos y trabajadores, a llevar todas las cargas que puedan colocar sobre ellos mismos sin tomar periodos de reposo. Hermanos, aquí volvemos a recalcar, la palabra de Dios no se contradice. Es decir, por un lado, trabajemos, sirvamos, esforcémonos, demos el mensaje, el tiempo está cerca, hay que trabajar, pero por el otro lado no olvidemos que hay una ley física que es divinamente establecida y que no podemos pasar por alto, porque aún la mensajera del Señor, aún ella, hermanos, que podemos decir, quizá hay un tramo de diferencia entre mi vida y la de ella, pero aún ella sufría las consecuencias. Ahora, leemos en el otro párrafo, estamos en el párrafo 4, ahora de Ministerio Médico, página 389, dice, cuán maravilloso sería si entre todos los que se dedican a proclamar el precioso plan de Dios para la salvación de las almas, no hubiera holgazanes. Dura la palabra, ¿verdad? ¿Cuánto más se lograría si todos dijeran, Dios me tiene como responsable para que esté plenamente despierto y para que mis esfuerzos hablen en favor de la verdad que profeso creer? Soy un obrero práctico y no un soñador. Y termina diciendo el párrafo 4, es a causa de tantos soñadores que los verdaderos obreros tienen que llevar cargas dobles. Interesante, hay muchos que pasamos soñando, ¿verdad? Que queremos hacer, pero no hacemos. Y por causa de esos soñadores, entonces otras personas, otros obreros, otros siervos de Dios, otros mensajeros tienen que llevar peso doble. Pero desde el texto, esos que están llevando el peso doble, por favor, no sacrifique su salud, no la sacrifique. Ministerio Médico, página 105. Estamos hablando de que tenemos una responsabilidad delante de Dios todos. Dice este texto, la primera, más elevada y aceptable obra médica misionera que se puede hacer es obedecer a Dios en todos sus objetivos, en toda acción de la maravillosa maquinaria que Dios concibió en la formación del hombre. Pero sigue diciendo, no debe tratarse con indiferencia, ha de conocerse a sí mismo y actuar con un conocimiento inteligente de lo que puede hacer y hacerlo en forma segura, y también debe conocer lo que tiene que evitar al trabajar. Sabiduría, discernimiento. Ahora dice, yo diría, necesitáis encargaros de vosotros mismos, no permitáis que ninguna persona manipule vuestros nervios y músculos cansados para que tratéis de alcanzar su propia medida. Es decir, quizá algunos están más avanzados y a usted le dice, pues avance también usted, pero dice que nadie le manipule ni los nervios ni los músculos para que alcance la medida de otra persona. Vosotros, dice, sois obra de Dios y bajo el pleno sentir de vuestra responsabilidad ante Dios,
debéis trataros a vosotros mismos en forma correcta. Ahora escuche bien aquí cómo termina diciendo Ministerio Médico, página 105. Daos tiempo para dormir. Hermanos, pero ya la obra, tenemos que avanzar porque ya las señales y Cristo viene pronto. Hermanos, pero dice el Espíritu de Profecía, de ese tiempo para dormir. Ahora, recuerden, no vayan a interpretar esto tampoco, porque no estamos hablando de holgazanería, estamos hablando de respetar un principio físico. Y así como hay que trabajar, Dios dice, tiene que tener un tiempo para dormir. El que duerme, sigue diciendo, palabra de Dios, el que duerme suficiente da a la naturaleza tiempo para construir y reparar lo que se ha desgastado del organismo. Por eso es que decía al principio, hermanos, usted tiene que conocer su organismo. Queremos avanzar en la obra, pero si usted sobrecarga su cuerpo va a fallar. En el momento que usted necesite hacer la obra, nos vamos a incapacitar para poder hacerla. Ahora, dice Ministerio Médico, ahora vamos a la página 390, párrafo 1, bajo el subtítulo Quebrantados bajo la carga. Oigo de obreros, escribe la mensajera del Señor, oigo de obreros cuya salud se está quebrantando bajo el peso de las cargas que llevan. Esto no debiera suceder. ¿Cómo dice? Dice que no debería estar ocurriendo eso. No debería de ocurrir que la salud del obrero, del mensajero, se esté quebrantando porque está llevando demasiadas cargas. Esto no tiene que suceder, dice el Espíritu de Profecía, porque Dios desea, escucha aquí, que recordemos que somos mortales, hermanos, no somos inmortales, somos mortales. No debemos abarcar demasiado en nuestro trabajo, no debemos colocarnos bajo una carga tal que nuestras facultades físicas y mentales se conviertan en un andrajo. Por eso es que Dios dejó esos principios físicos y el obrero, el mensajero, el médico misionero, el que está dando, el que está proclamando el mensaje tiene que ser fiel a esos principios físicos. Si no va a convertir, dice aquí, en andrajos sus facultades físicas y mentales. Párrafo 2 de la misma página dice, se necesitan más obreros para que ciertas cargas puedan quitarse de algunos de los que ahora están muy recargados. ¿Por qué dijimos, o más bien decía la pluma inspirada? Porque hay muchos soñadores holgazanes, le llama el Espíritu de Profecía, y entonces se recarga sobre los otros, pero se necesitan más obreros. El Señor desea que los que han obtenido experiencia en su servicio sean educadores. Por eso es de que aquí, hermanos, en esta obra es educar, educar y educar, porque cuando se educa, se aprende y el otro continúa con la obra. Esto no es de una persona, es de varios. Somos varios los obreros. El Señor desea entonces que se eduque. Debemos ser aprendices, dice, en la escuela de Cristo para poder enseñar a otros y para que podamos planear sabiamente el avance de la obra de Dios. Esto no es para que recaiga solamente en una persona. Ahora, página 391, párrafo 2, y aquí, hermanos, el subtítulo ya no tiene que ver tanto con el aspecto físico, con la facultad física. Escuche, el subtítulo de esto es pérdida espiritual por agotamiento. ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso posible si estamos trabajando en el servicio de Dios? Ahora escuche lo que dice la pluma inspirada. Hay algunos que pueden llevar con éxito cierta cantidad de trabajo, pero que se sienten fatigados, malhumorados e impacientes cuando se los recarga con más faenas de la que tienen fortaleza física o mental para realizar. Es decir, podemos llevar cierta cantidad de trabajo, de actividad en la obra de Dios, pero si me piden más, lo voy a hacer, pero voy a estar fatigada. Esto me va a crear mal humor, hermanos. Llega un momento, y yo sé que probablemente van a escuchar muchos que estamos aquí en la obra de Dios, y esto puede ser cansado, sí, hay fatiga, a veces viene una cosa, viene la otra,
Y si hermanos estamos sobrecargándonos hasta cierto punto, va a venir un mal humor, ¿sí? Nos va a poner impacientes porque estamos llevando una carga que quizá no podemos soportar. Sigue diciendo el texto, pierden el amor de Dios del corazón y luego se desalientan y pierden la fe y no reciben la bendición divina. ¿Cómo es eso posible, hermanos? Que trabajando en la obra de Dios, trabajando en el ministerio, por estar trabajando precisamente lleguemos a perder el amor de Dios y nos desalentemos y lleguemos al punto de perder la fe y desde luego ese trabajo no recibe ningún tipo de bendición. Ahora, dice, hay quienes han perdido su fortaleza espiritual porque han hecho el doble del trabajo que debieron haber realizado. Hermanos, esto parece que no se entiende. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si estamos tan involucrados en la obra de Dios, pero podemos llegar al punto de perder la fuerza espiritual porque hicimos de más algo que no debimos haber realizado. Cuando se pida o se tiente a los hombres a llevar a cabo más labor de la que pueden hacer, que estos hombres, dice aquí, digan con firmeza, no puedo consentir en hacer esto, no me siento capaz de realizar con seguridad más de lo que estoy haciendo. Hermanos, yo sé que esto para muchos de nosotros, para muchos que no sabemos decir no, es difícil, porque cuando se pide ayuda o se pide en la obra de Dios, a algunos nos cuesta decir no porque pensamos de que, bueno, estoy negando un servicio en la obra de Dios. Pero todo tiene, la misma Sagrada Escritura dice que hagas conforme a tus fuerzas. Lo que te viniera a la mano, hazlo, pero hazlo según tus fuerzas. Hermanos, el Señor no pide más de lo que nosotros no podemos dar. Entonces, tenemos la aprobación de Dios para decir, la verdad, hermano, hermana, no puedo hacer esto. No me siento capaz de poder realizar con seguridad más de lo que estoy haciendo. Hay un límite. Físicamente hay un límite. Ahora, vamos a ir a otro pensamiento, y esto es escrito para alguien igual que está trabajando en la obra de Dios. Vamos a ir a Ministerio Médico, página 65, y comienza diciendo así, usted es pastor del alma tanto como médico del cuerpo, porque estaba hablando precisamente del médico misionero. En esta obra de reforma, hermanos, no solamente se atiende la parte física. Y aquí es otro concepto que necesitamos bien mejorar, que no solamente Reforma Pro Salud es parte física, sino también es mental y espiritual. Por eso está hablando de esta manera aquí. Ahora, dice aquí, necesita ayuda divina y podrá recibirla si se aproxima al Señor con la actitud de un niñito. Usted puede tener una abundante experiencia, pero no debe agotarse con demasiadas preocupaciones y esfuerzo excesivo. Voy a volver a leer esta frase que acabo de mencionar. Dice aquí, usted puede tener una abundante experiencia, pero no debe agotarse con demasiadas preocupaciones y esfuerzo excesivo. Si gozas del equilibrio proporcionado por el Espíritu Santo, bueno, dejamos que pase un poquito el ruido. Bueno, ya estamos listos ahí. Dice aquí el Espíritu de Profecía, si goza del equilibrio proporcionado por el Espíritu Santo, buscará en primer lugar el reino de Dios y su justicia y se colocará en una posición donde la verdad para este tiempo le será manifestada en rayos de luz claros y definidos. Discernirá la verdad en lo que concierne al tiempo presente y su experiencia, hermanos, fíjense aquí cómo termina diciendo el párrafo, la página 65. La experiencia Hermanita Beatriz, permítame un momentito porque como que hay alguien que está interfiriendo ahí con música. Sí. Hermanos o hermanas,
Hay alguien que está interfiriendo con la música y se escucha la música. Por favor, pongan en mute. Gracias. Que Dios les bendiga. Adelante, hermana Beatriz. Ok. Vamos ahorita entonces. Bueno, entonces pasamos a otro texto. Vamos a ir a otro texto. Y este se encuentra en el libro Consejos sobre la Salud, en el capítulo El ejemplo de Cristo. Ahora va a hacer referencia a este texto, hermanos, al texto inicial que nosotros tomamos de las Sagradas Escrituras, y comienza diciendo así: al decir Jesús a sus discípulos que la mies era mucha y pocos los obreros, no insistió en que trabajaran sin descanso, sino que les mandó: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hoy también el Señor dice a sus obreros fatigados lo que dijera a sus primeros discípulos. Bastante interesante, hermanos. Cuando el Señor dice la mies es mucha y no hay obreros, no quiere decir que usted se sobrecargue con trabajo. No, dice aquí el Espíritu de Profecía, Él no insistió para que usted trabajara y no descansara, sino más bien Jesús dijo, rogad para que el Señor envíe obreros a su mies. Y ese mensaje, dice aquí el Espíritu de Profecía, Consejos sobre la Salud, es el mismo mensaje, el Señor diciendo a sus obreros fatigados lo que dijera a sus primeros discípulos: venid vosotros aparte y reposad un poco. Ahora, deseado de todas las gentes, hermanos, en la página 327 dice: ellos, hablando de los discípulos, dicen, los discípulos habían consagrado todo su corazón a trabajar por la gente, y esto agotó su fuerza física y mental. Era su deber descansar. ¿Cómo ve, hermanos? Los discípulos dieron todo, hermanos. Después trabajaron para Dios, se involucraron en el servicio, estaban activos. Y el apóstol San Pablo, escribió y decía: estuve en vigilias, en azotes, en privaciones. Sin embargo, deseado de todas las gentes, dice que ellos habían consagrado todo, y esto trajo un agotamiento de su fuerza física y mental. Porque no importa que estemos en la obra de Dios, esto va a tener una repercusión a nivel físico, y no solamente físico, sino también mental. Y recuerde el texto que acabamos de leer, también puede repercutir aún hasta en el aspecto espiritual. Por lo tanto, dice, deseado de todas las gentes, era su deber el tomar un descanso. Ahora, vamos a terminar aquí con este pensamiento que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 244. Y aquí este texto, voy a abreviarlo bastante porque es un texto un poco largo, pero está hablando, Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 244, está hablando de esas reuniones de junta o reuniones que se llevan a cabo en la iglesia, y donde se reúnen para poder considerar asuntos importantes relacionados con la causa de Dios. Ahora, dice aquí esta página, estamos en el 244, párrafo 1 y 2. Se me ha indicado que las reuniones de junta no agradan siempre a Dios. Algunos han acudido a estas reuniones con un espíritu de crítica, frío, duro y carente de amor. Y los tales que están acudiendo con esa actitud, dice, están haciendo mucho daño, porque les está acompañando la presencia del maligno que los mantiene del lado erróneo. Ahora, sigue diciendo, los siervos de Dios que necesitan descanso mental y sueño han sido angustiados y recargados por estos casos. Voy a volver a leer ese pensamiento, porque lo que sigue todavía es mucho más, ¿qué podríamos decir? Mucho más difícil o mucho más duro de poder escuchar. Dice aquí, los siervos de Dios que necesitan descanso mental y sueño
han sido angustiados y recargados por estos casos. Sigue diciendo, con la esperanza de llegar a una decisión, continúan sus reuniones hasta muy avanzada la noche. Escucha aquí, hermano, porque decía que se le había indicado, dice que en muchas de esas reuniones no agradaban siempre a Dios. Y ahora, dice, con esa esperanza de poder llegar a una decisión y qué decir y cómo hacer, continúan sus reuniones hasta muy avanzada la noche. Pero la vida es demasiado preciosa para ponerla en peligro de esta manera. Hermanos, ¿cómo es posible en una reunión donde se están viendo los planes para la iglesia, para la obra, para el avance? Sin embargo, dice el Espíritu de Profecía que la vida es demasiado preciosa para ponerla en peligro de esta manera. Dice, dejad al Señor llevar la carga, esperad que Él ajuste las dificultades. Ahora, escuche aquí, da descanso al cerebro agobiado. El prolongar, escuche, por favor, el prolongar las sesiones hasta horas que no son razonables es algo destructor para las facultades físicas, mentales y morales. Si se diesen al cerebro los debidos momentos de descanso, los pensamientos serían claros y agudos y los asuntos se atenderían con presteza. Bastante interesante, hermanos, la palabra de Dios es muy clara y no podríamos discutir ante este pensamiento. Si nosotros prolongamos, dice aquí, sesiones, y volvemos a recalcar esto, estaban en la obra de Dios, está trabajando en la obra de Dios, sin embargo, esta actitud o este hecho no es del todo agradable delante de Dios, porque no es razonable, dice aquí, y va a ser algo destructor para la facultad física, mental y moral. Entonces, si nosotros le damos al cerebro, dice, esos momentos de descanso, los pensamientos van a ser claros y agudos y los asuntos se pueden atender con presteza. Hermanos, yo no sé, creo que podemos dejarlo a estas alturas. ¿Hay otra parte más? Hermana, por favor, dígame si podemos tener otra parte o la podemos dejar hasta acá la temática. Falta una sección en cuanto al aspecto espiritual, pero queremos saber si podemos tener todavía esta parte. Hermana, adelante. Sí, hermana, puede seguir. Ok. Vamos a tener entonces esta parte, hermanos, es relacionada con actividades durante el día sábado. Por eso el texto para esta segunda parte vamos a encontrarlo en el libro de Éxodo, en el capítulo 23 y en el versículo 12. Dice las Sagradas Escrituras, 6 días harás tus negocios y al séptimo día holgarás, a fin de que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Ahora, en la Biblia, Dios habla hoy, dice de esta manera, haz durante 6 días todo lo que tengas que hacer, pero descansa el día séptimo, para que descansen también tu buey y tu asno, y recobren sus fuerzas tu esclavo y el extranjero. Hermanos, la palabra sábado proviene de la palabra hebrea Shabbat, que significa precisamente descansar, cesar, desistir. Y aquí es donde nos vamos a enfocar un poquito ahora en esta segunda parte, porque Dios no solamente nos ha dado una ley física de descanso, estamos hablando las horas adecuadas para dormir, ¿verdad? Necesitamos eso para poder obtener un óptimo descanso, sino que también Dios sabía que necesitábamos tiempo para poder apartarnos y descansar meditando en las cosas espirituales. Así es de que tan pronto como Dios crea al hombre, le entrega el sábado, el séptimo día, y el sábado entonces viene a ser designado para poder detener nuestro trabajo semanal y apartar tiempo para estar con nuestro Creador y con nuestras familias, desde luego. La Biblia
explica que el sábado también fue dado para poder recordarnos que Dios es nuestro creador. Por eso es de que el libro de Éxodo 31, 16 y 17 dice: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo, porque señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ahora vamos a ver, vamos a ver, hermanos, algunos textos que tienen que ver o que están relacionados ahora exclusivamente en relación al día sábado. Dice en el libro Ministerio de la Bondad, página 81, dice: no está destinado a ser un periodo, el sábado, un periodo de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida, por eso todo eso tiene que parar. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día, pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, entonces el hombre ahora tiene que dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley, y de esa manera Él honraba el sábado. Ahora, sigue diciendo aquí: de acuerdo con el 4º mandamiento, el sábado fue dedicado al descanso y al culto religioso. Todo asunto secular debía de ser suspendido, pero hablando de las obras de misericordia y benevolencia, estaban en armonía con el propósito del Señor. Estas obras no estaban limitadas ni por el lugar ni por el tiempo. Hermano, esto dice aquí, no había ni lugar ni tiempo para poder realizar estas obras. Estamos hablando de que podemos realizarlo en cualquier día, pero específicamente el día sábado. Ahora, estos 2 textos, hermanos, que vamos a leer, o más bien este texto que vamos a leer a continuación, es un texto bastante importante también para aquellos que nos desempeñamos en estas obras, en esta obra. Dice el libro Consejos sobre la Salud, página 192, en el capítulo Periodos de relajamiento. Escucha aquí, Consejos sobre la Salud, página 192. Se me mostró que los observadores del sábado, como pueblo, trabajan muy duro, sin permitirse cambios de actividad ni periodos de descanso. La recreación es necesaria para los que realizan trabajos físicos y es esencial para las personas cuyo trabajo es mayormente mental. Recordemos que el día sábado, hermanos, es un día bastante indicado para poder realizar podemos decir, estos periodos de descanso, pero también recreación. En este día nosotros podemos recrearnos. Y dice el Espíritu de Profecía, principalmente para aquellos que están realizando trabajos físicos, no importa, trabajo físico, hay movimiento corporal, para ellos es importante, pero también para aquellas personas que su actividad es mayormente mental. Ahora, como termina este texto, hermanos, este pensamiento es sumamente importante. No es esencial para nuestra salvación, ni es para la honra de Dios que se mantenga la mente trabajando sin descanso, aunque sea en temas religiosos. Este texto es clave, hermanos. Este texto es clave. Ya venimos repitiendo, por un lado, la obra de Dios, el mensaje, pero por el otro lado hay una ley que ha sido divinamente establecida y estas 2 cosas, hermanos, no se pueden contradecir. Por eso dice aquí, de estar dedicando o estarnos gastando físicamente, dice el Espíritu de Profecía, esto, hermanos, aunque seamos, dice aquí, comienza diciendo, los observadores del sábado, dice que están trabajando muy duro
pero que no se permiten periodos de descanso, el espíritu de profecía dice, no es esencial para nuestra salvación, ni tampoco es para la honra de Dios. ¿Cómo ve eso, hermanos? Estamos hablando de que hay una actividad y dice, ellos están trabajando bastante fuerte, bastante duro, están haciendo mucha actividad, pero que esto no está propiciando nuestra salvación, ni tampoco está honrando a Dios. Trabajar sin descanso, y aún que sean, dice el espíritu de profecía, en temas religiosos, esto no trae ni salvación, ni está honrando a nuestro Dios. Un texto bastante importante para que podamos meditar. Bueno, vamos a hablar un poquito de los beneficios físicos que puede traer el día sábado, el obedecer a Dios. Trae beneficios o bendiciones a nivel físico. Ahora, no solamente físico, sino también emocional, espiritual. Y vamos a comenzar con uno de ellos. Precisamente tiene que ver con el alivio del estrés y la ansiedad. Ya mencionamos que la palabra hebrea Shabbat significa descanso. Ahora, el beneficio del sábado es que nos da ese descanso físico, renovación mental, renovación emocional. Y hermanos, si Dios les dio a Adán y a Eva el sábado en la creación, cuando estaban en un estado de perfección, y sus cuerpos no se deterioraban ni se enfermaban, ahora imagínense cuánto más el sábado no habrá de beneficiarnos a nosotros hoy que estamos sufriendo de cansancio, de decadencia, de estrés, de ansiedad. Por eso los expertos en esta materia dicen que una de las claves para poder solucionar el problema del estrés y la ansiedad es precisamente el descanso. Así de que consideremos eso. El sábado, por otro lado, combate la soledad. ¿De qué manera? Recuerde que Génesis 2:18 dice que fuimos creados para poder vivir en comunidad. No es bueno, dijo Dios, que el hombre esté solo. Y muchas personas sufren en nuestros días esos efectos de la soledad. Un informe que fue mostrado en la revista americana de sociología mostró que hoy las personas tienen menos amigos que hace 20 años. Y la investigación señala que una persona promedio tiene solamente 2 amigos y el estudio indica que 1 de 4 personas no tiene ningún amigo, ni un amigo. Así es de que el sábado, ¿de qué manera nos ayuda? Dice el salmista David en el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es decir, que a nivel espiritual, cada semana, hermanos, tenemos la oportunidad de poder estar en comunión con Dios, conmemorar la obra de la creación, y la invitación a través del salmista David 95:6 dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. El sábado es un día que podemos dedicar más tiempo a la familia y estar en comunión con nuestros hermanos. Otro asunto, el sábado ayuda a combatir la depresión. La depresión está clasificada como una enfermedad mental y provoca lo que se conoce como anedonia. ¿Qué significa eso? Es la incapacidad de experimentar placer, pérdida de interés. Por eso la depresión provoca esto, que hay una incapacidad de poder sentir ese gozo, ese placer, no hay interés de nada. Esto va acompañado de la depresión. Las personas con niveles bajos de esta hormona serotonina, la que es responsable del bienestar, sufre más fácilmente una depresión cuando no se descansa. Entonces, en estas situaciones, los beneficios físicos del descanso sabático son necesarios para poder vivir del lado optimista y poder ser más felices. El descanso del día sábado, hermanos, promueve el disfrute de la vida porque eleva la estima propia a niveles saludables. Y hablando de todos los mandamientos, precisamente el cuarto mandamiento es el único mandamiento que menciona a Dios como creador.
El sábado, hermanos, da propósito a nuestra vida. Y son 3 puntos, me llama mucho la atención. En primer lugar, define nuestros orígenes. El 4º mandamiento, hermanos, define nuestros orígenes. ¿Por qué? Porque somos producto de una mano creadora, de un diseño inteligente que nos crea con un propósito. Por eso, hermanos, no debería haber depresión en nosotros. Somos creados por un Dios sabio, con un propósito. No estamos aquí por accidente. Número 2, el sábado, el 4º mandamiento, define también nuestra identidad. Dios es nuestro creador, es nuestro Padre, y por lo tanto somos familia del Rey. Y por último, marca también nuestro futuro. ¿Por qué? Recuerde que Isaías capítulo 66, verso 23 dice: y será que de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a adorar en la tierra nueva. Así de que, hermanos, no hay razón para estar en depresión. El sábado promueve nuestra felicidad. Bueno, entonces, vamos a finalizar ya, hermanos, y voy a mencionar solamente 2 textos más, pero antes de mencionar el texto, solamente un pequeño estudio que fue escrito en un artículo por el vicepresidente de la Sociedad Española de Sueño. Y me llamó mucho lo que él escribió en ese artículo y por eso quiero compartirlo con ustedes. Dice: personas que no duermen lo suficiente, está hablando durante la semana, entran en débito de sueño, encontrándose peor los últimos días de la semana. Estamos hablando de jueves y viernes. Y presentando sueño recuperador los fines de semana. Estamos hablando de sábado y domingo. Momentos en el que tienen que dormir muchas horas. Estos extremos, dice el señor Juan José Oral, que es el vicepresidente de la Sociedad Española de Sueño, estos extremos no se consideran estados patológicos, sino individuos normales. Ahora, voy a volver un poquito a explicar lo que este señor está diciendo. Hay muchas personas, dice este artículo, que no están durmiendo lo suficiente durante la semana, no duermen las horas adecuadas, hay un débito de sueño. Por lo tanto, cuando llega el día jueves o viernes ya el cuerpo está agotado. Hermanos, cuando no se duerme bien, el cuerpo se agota, se cansa. Entonces, dice aquí, cuando llega el sábado y el domingo, entonces ellos pueden tener un sueño recuperador ese fin de semana. Allí sí pueden dormir muchas horas, ¿verdad? Y dice él, concluye en el artículo, dice, estos extremos, es decir, no dormir durante la semana, pero dormir mucho en los fines de semana, no se consideran estados patológicos, es decir, esto no es considerado una enfermedad, sino más bien son individuos normales. Normales, ¿por qué les llama él? Normales porque está siendo considerado con otros que siguen el mismo patrón de vida. Entonces, es normal porque eso es lo normal que está existiendo en nuestros días. No duermen durante la semana, pero el sábado y domingo tengo más libertad para poder descansar. Así es de que esto no es una enfermedad, sencillamente es lo normal, es lo que se ve en la actualidad. Me llamó la atención, hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? Quizá como pueblo de Dios estará pasando lo mismo con nosotros. Falta de sueño durante la semana, pero el fin de semana sí podemos dormir mucho más que durante la semana. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, para ver qué consejos da Dios al respecto. Consejos para la iglesia. En la página 474, párrafo 1, viene hablando porque yo lo tomé y no tomé todo el contexto, usted puede ir y leerlo, pero viene hablando de cómo el pueblo de Dios se tiene que preparar durante la semana para poder recibir el día sábado. Y entonces, ya con ese contexto que usted tiene, ahora sí voy a empezar a leer el párrafo. Dice, cuando el sábado se recuerda así, es decir, preparativos durante la semana, para poder tener un sábado bien agradable con Dios. Entonces, cuando el sábado se recuerda así,
no se permitirá que lo temporal usurpe lo que pertenece a lo espiritual. Ningún deber, escucha aquí, hermanos, porque esto es clave. Lo que yo acabo de leer, que dije esto es ciencia, está en un artículo secular, es precisamente en la Sociedad Española de Sueño. Pero ahora vamos a ver lo que dice Dios. Dice, ningún deber que incumbe a los 6 días hábiles será dejado para el sábado. Durante la semana, escuche aquí, durante la semana nuestras energías no se agotarán de tal manera en el trabajo temporal que en el día en que el Señor descansó y fue refrigerado, estemos demasiado cansados para dedicarnos a su servicio. El otro decía, el texto, pueden probablemente tener una falta de sueño y desvelarse durante la semana, pero no importa si usted lo recupera el fin de semana. Sin embargo, en la pluma inspirada tenemos otro consejo, y es, durante la semana sus energías no se tienen que agotar por un trabajo temporal. En el día en que el Señor descansó y fue refrigerado, podamos estar llegando demasiado cansados para dedicarnos a su servicio. Porque si usted se desvela durante la semana y el fin de semana ya uno está agotado, está cansado, jueves y viernes, sábado uno está cansado, hermanos, dice aquí, usted tiene que cuidar sus energías durante toda la semana para que el día sábado usted pueda estar con energía. Ahora, por si esto no estaba bien claro, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 355 y párrafo 1, dice, durante toda la semana, escucha aquí, hermanos, durante toda la semana debemos recordar el sábado y hacer preparativos para guardarlo según el mandamiento. No solo debemos observar el sábado en forma legal, debemos comprender su importancia espiritual sobre todas las acciones de nuestra vida. Hermanos, el asunto en el cual nosotros nos estamos moviendo no es un asunto de levantar el sábado, proclamar el sábado, llamar a guardar el sábado, pero durante la semana pisotear las leyes naturales o las leyes físicas. De esa manera, hermanos, no estamos honrando a Dios como creador, el mismo creador al quien estamos exaltando con el 4º mandamiento. Por eso el texto dice que durante toda la semana nosotros tenemos que estar haciendo recordatorio del día sábado, pero bastante interesante porque dice que tiene que ver sobre todas las acciones que realizamos en nuestra vida, toda la semana. Y por si esto no está bien claro, sigue diciendo el texto, todos los que consideren el sábado como una señal entre ellos y Dios, y demuestren que Dios es quien los santifica, representarán los principios de su gobierno. Y recuerde que la ley física también es principio del gobierno de Dios. Y está, dice un texto del libro de la Educación, se encuentra dentro de la jurisdicción de Dios. El hombre. Qué interesante. Escucha aquí, pondrán diariamente en práctica las leyes de su reino. ¿Cada cuánto se va a poner en práctica? Diariamente. Diariamente rogarán que la santificación del sábado descanse sobre ellos. Cuando comenzamos, hermanos, dice, durante toda la semana debemos de guardar nuestras energías. Por eso es que Dios ha colocado principios físicos. Y estamos terminando, vamos a leer otros textos y con eso vamos a concluir en esta hora. Sumamente importante en relación al sábado, y nosotros que somos profesos seguidores de Dios, profesos guardadores del sábado. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 358, párrafo 1, dice, no se malgasten en la cama las preciosas horas del sábado. Muy diferente al texto que acabamos de leer en esta revista española, ¿verdad? El fin de semana usted puede recuperar sus sueños perdidos y los que perdió durante toda la semana, entonces usted tiene libertad para dormirse un poco más el sábado y el domingo. Sin embargo, la palabra de Dios dice, no malgaste en la cama las preciosas horas del sábado. El sábado de mañana, la familia debe levantarse temprano. Es decir,
para el trabajo me voy temprano, pero para la iglesia no, ¿verdad? Dice el espíritu de profecía, no tenemos, hermanos, por qué malgastar horas durmiendo el día sábado, y tampoco dice el sábado tenemos que levantarnos tarde. El sábado de mañana la familia debe levantarse temprano. Si se levanta tarde, va a haber confusión y apresuramiento en los preparativos para el desayuno y la escuela sabática. Hay apresuramiento, hay fricción, hay impaciencia. Así entran en el hogar sentimientos profanos. El sábado, hermanos, así profanado, produce cansancio y en vez de amar su venida, se la teme. ¿Cómo comenzó todo esto, hermanos? ¿Cómo llegamos al punto de profanar el día sábado? Bueno, porque durante la semana estuvimos desvelándonos, estuvimos durmiéndonos tarde y entonces el sábado por la mañana vamos a despreciar horas preciosas durmiéndonos, nos vamos a levantar tarde y hermanos, esto dice aquí, aparte de que va a tener apresuramiento, fricción, impaciencia, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Eso, pero dice, el sábado ya se profanó de esa manera y creó cansancio además de eso. Y sin embargo, nosotros somos los profesos, seguidores de Cristo, que estamos levantando el cuarto mandamiento. Hermanos, no podemos de ninguna manera. Tomo mensajes selectos, testimonios selectos, tomo 4, capítulo 55, dice, escucha aquí, nadie venga al lugar del culto para dormir. Nadie venga al lugar del culto para dormir. Esto no debiera verse en la casa de Dios. No os dormís cuando estáis empeñados en vuestros quehaceres temporales, porque tenéis interés en vuestro trabajo. Y permitiremos que el servicio que entraña intereses eternos sea puesto en un nivel inferior al de los asuntos temporales de la vida. ¿No sucede esto, hermanos, en nuestras iglesias? Ver a personas durmiendo en la casa de Dios. Y dice el espíritu de profecía que nadie venga al lugar de culto para dormir, porque en el trabajo no dormimos, pero ¿qué tal el sábado en la iglesia? ¿Y por qué se produce eso, hermanos? ¿Por qué se produce? Porque hay violaciones de principios físicos durante la semana. Terminamos con esto. Testimonios selectos, tomo 4, página 382. Todo el cielo está observando el sábado, pero no de una manera desatenta y ociosa. En ese día, cada energía del alma debe despertarse, porque no hemos de encontrarnos con Dios y con Cristo nuestro Salvador. Podemos contemplarlo por la fe. Él anhela refrescar y bendecir toda alma. Hermanos, el cielo, dice aquí, hemos terminado ya con esto, el cielo nos está observando. Está observando, dice aquí, el sábado, pero no de una manera desatenta y ociosa. Necesitamos despertar. Por eso es que el mensaje de la Reforma Pro Salud, hermanos, es el brazo derecho, así lo ha constituido Dios, como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y por otro lado, dice el Espíritu de Profecía, nosotros no vamos a poder discernir los 10 mandamientos, el decálogo, si no lo trabajamos a la par de la ley natural. Mire cómo podemos violar el día sábado, hermanos, cuando nosotros estamos violando esas leyes físicas durante la semana. Pero quiera Dios que a través de estos textos inspirados por Dios, el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, en nuestras mentes, para que nosotros podamos hacer los cambios que necesitamos hacer mientras todavía tenemos tiempo y oportunidad de hacerlo. Vamos a concluir, hermanos, la temática de esta hora y vamos a hacerlo con una oración. Querido y bondadoso Padre que moras en las alturas de los cielos, cuánto te agradecemos una vez más, Señor, por la oportunidad que nos das de estar vivos, de poder respirar, también de poder contar con tu palabra, que es segura, y queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes para que podamos amarte y obedecerte como tú deseas. Bendice a cada uno de mis hermanos y a aquellos que escucharán la grabación para que a través de la obra de tu Espíritu Santo podamos hacer los cambios necesarios para que podamos estar preparados para tu pronta venida. Te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, muchas bendiciones. Que el Señor sea con ustedes. Adelante, hermana. Sí, hermanita, muchísimas gracias, hermana Beatriz. Uno se pone a escuchar, hermana, todo estos mensajes y bueno,